¿Cómo están, apreciados amigos de Vida en Excelencia, compañeros de servicio, hermanos en la fe que se unen a esta plataforma de YouTube? Hoy, un miércoles más, pues tenemos un mensaje que solo busca enseñar, ayudar, hacernos reflexionar, por qué no cuestionar nuestro cristianismo y nuestra fe, ¿verdad? Y hoy hablaremos del tema cómo mantener la puerta abierta para que entren todos los beneficios de Dios, para recibir todas sus bendiciones. Entonces, te recomiendo que pongas atención, porque ¿quién no quiere ser bendecido? Creo que todos los días estamos hablando con Dios de eso, pidiéndole que nos bendiga, y Él está listo, pero a veces somos nosotros mismos los que cerramos la puerta. Pero eso, el mensaje de hoy tiende a enseñarnos eso. La primera cosa, debemos de buscar su presencia. Es ahí donde se conoce realmente a Dios y se aprende a tener confianza. Es muy difícil confiar en alguien a quien no se le conoce. Entre más intimidad se tenga, más confianza tenemos. Cuando la primera vez Dios me dijo que debía de ir a un país árabe musulmán fundamentalista, pues mi confianza no es la de hoy y traté de jugarle la vuelta y quise buscar excusas, pero tenía que obedecer. Y ahí había aprendido que la obediencia no puede esperar, el entender puede esperar. Yo decía, pero voy a un país donde no hablo el idioma de ellos, donde no conozco a nadie, y cuando le daba esas excusas, me conoce a mí. Y uno dice, wow, pues sí, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó? Después comienza uno a verlo a Dios actuar. ¿Por qué? Porque cada vez vas confiando más. ¿Pero por qué confías más? Porque le vas conociendo mejor. Otra cosa, busca obedecer. Haz lo que Dios te pida. Por pequeño que te parezca, hazlo. ¿Ya? Eso sí, cuida de no meterte a hacer lo que Dios te ha pedido que hagas. Cuida también las intenciones de tu corazón, del por qué haces lo que haces. Yo creo que como creyentes enfrentamos dos pecados. Uno es no obedecer la instrucción de Dios. ¿Y qué es eso? Es rebelión. ¿Qué es eso? Es pecado de desobediencia. Pero hay otro que es más fuerte, más delicado que no obedecer. ¿Qué es esto? Ponernos a hacer lo que Dios no nos ha pedido que hagamos. ¿Por qué? Porque nosotros lo inventamos y hablamos de que Dios me dijo y como Él no te lo dijo, entonces eso es soberbia. Y eso, la soberbia ante Dios, dice que la altivez de corazón la desecha, o sea que nos hace a un lado. El pecado no lo perdona. ¿Ok? Entonces, cuidado con no obedecer, pero cuida más no hacer lo que no te ha dicho Dios que hagas. ¿Ok? No te equivoques tampoco pensando que ministrar a los necesitados es la cosa más importante. ¿O qué mensaje de buenas nuevas les voy a dar? Primero lo que tenemos que hacer es aprender a ministrar el corazón de Dios. ¿Por qué? Ministrando el corazón de Dios es que yo recibo su vida. Si no tengo más de Dios, ¿qué es lo que voy a dar? Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y a veces nos ocupamos más de preparar un lindo mensaje, de pensar en que a fulano le pasa esto y le toque Dios de esta forma, y lo que yo tengo que hacer, eso no es problema mío, eso es asunto divino, eso es un mover espiritual de Dios. Pero si yo no ministro, si no alegro, si no agrado el corazón de Dios, entonces no voy a tener que dar. Repito, sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Ok, otra cosa, no penséis que es pequeño lo que Dios te ha pedido que hagas. Entra, por favor, a descubrir la dimensión de cómo Dios se manifiesta. Hay un ejemplo que a mí hace muchos años me pegó muy duro. ¿Qué es este? Leí que un hombre, Mordecai Ham, un pequeño pastor bautista, sin Espíritu Santo, vino a Jesús. Y un día le dijo, Señor, yo en toda mi vida
con que alcance 10,000 personas voy a ser feliz. Pero eso sí, cada uno de ellos que sea un mejor pastor que yo o un evangelista. Y sabes una cosa, a uno de los 10,000 que él alcanzó es nada menos que Billy Graham, un hombre que yo lo vi por televisión, llenaba estadios, 80, 100,000 personas, y orando todos bajaban a recibir a Cristo por no sé cuántos años, ¿ok? Si sabes algo o no, no sé de Billy Graham, dice que en sus últimos días de vida le pidió a Dios solo una cosa, y es que él nunca hizo una campaña ¿cómo se llama? En una ciudad de Estados Unidos, que es del Mardi Gras, y una cosa de locuras, ¿verdad? Mucha prostitución, homosexualismo, y le pidió que no había hecho campañas ahí, y que solo quería, pues, atravesar la avenida principal, y estaban en carnaval. Entonces vino y ahí va en pleno carnaval, y él solo va con un grupo de alabanza adelante, y él va en un vehículo abierto y va saludando a la gente, y la gente oía la alabanza y lo veía y lo saludaba y se quebraban y se ponían a llorar, y hincados caían al piso pidiéndoles perdón a Dios sin oír mensaje, cumpliendo Dios una petición de Billy Graham, ¿ya? Pero ¿a quién necesitó de Dios? A Mordecai Ham para traer a este hombre a los pies de Cristo. Y otro ejemplo en la Biblia poderoso es Ananías, solo se menciona 2 veces, que Dios lo manda, un excelente creyente, vaya aquí a casa de Simón el curtidor a 3 cuadras. Sí, Señor, ¿qué hago ahí? Pregunte por un hombre, quiero que ore por él. ¿Cómo no, Señor? ¿Cómo se llama el hombre? Saulo de Tarso. Ay, no, Señor, yo no voy. Imagínense, si no hubiera obedecido, Dios no hubiera podido levantar al apóstol Pablo. Un hombre que para mí ha dejado escritas las revelaciones más grandes de cómo Dios piensa y cómo Dios siente su corazón. Bueno, sigamos. Cuidado con el conocimiento. Dios advierte que es bueno adquirir conocimiento porque nos quita la ignorancia. Ignorancia que nos ha tenido cautivos en muerte, ¿ya? En destrucción y en tinieblas. Más está escrito que el mucho conocimiento envanece el corazón. Y es curioso que no nos dice que más y más del Espíritu Santo nos va a enorgullecer, nos va a envanecer, ¿ya? Entonces depende de cómo uno pueda buscar ese conocimiento del Espíritu. Tú y yo conocemos gente que cree que lo sabe todo, que cree que saber cómo es lo espiritual, pero no queremos eso. Lo que queremos es un evangelio que funcione. Mas Dios lo que oye y ve es el corazón. Recuérdate, no son nuestras bonitas palabras ni nuestros hechos, no es el conocimiento el que cambia, salva, ayuda, libera, sino es su presencia, la unción en nosotros. La presencia de Dios en nosotros es la que produce vida, es la que desata el poder y el amor de Dios para hacer esos cambios maravillosos. Bueno, cuidemos, por favor, no levantar ninguna bandera denominacional. Jesús fue el único que pagó el precio por nuestra vida para que no muriera, con su sangre en el Calvario. Solo Él merece toda gloria, toda honra y toda la alabanza. En lo que yo hago, a veces me da tristeza encontrar creyentes supuestamente ya maduros que critican otra denominación. Si Dios no nos mandó a eso. Nos mandó a levantar su nombre, nos mandó a considerar a todos los demás superiores a nosotros mismos, nos mandó a compartir las buenas nuevas. Bueno, todos tenemos un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Él lo estableció así. Dio dones y talentos, mas una forma de hacer fácil esto, ¿cuál es? Considerar a todos los demás superiores a uno mismo, como Jesús lo vivió. Esto de veras es una clave poderosa que yo he descubierto en el Evangelio para caminar en victoria. No despreciar a nadie. Tengo el testimonio de alguien que era matón, ¿ya? Y fue a tres veces a una iglesia y no le dieron oportunidad, se acercó a nosotros y vio cómo hacíamos la cosa de sencilla en Dios, lo mandamos se entrenó, creo que 3-4 semanas, y después lo mandamos a que contara su
su experiencia de vida y comenzó a causar impacto. El día de hoy es un pastor. Imagínense por qué. Porque Dios no desecha a nadie primero. Y nosotros humanamente clasificamos los pecados. Aquel es mentiroso, pues no es tan fuerte como aquel que roba, no digamos aquel que mata. Dios no ve así. Pecado, pecado, para él, punto. ¿Por qué? Porque el pecado ofende a Dios. Entonces no podemos tener el pensamiento de sabernos mejor que los demás. No, ¿ya? Dios siempre tendrá las puertas abiertas para todos. Tengo también el testimonio de un indigente que estaba tirado en la calle. Yo salí de compartir a 3.500, 4.000 personas. Oré por ellos, salimos como a las 4 de la tarde de un servicio de 11:30, 12 del día. Pero todos pasaron oración, o la mayoría, y cuando me voy al vehículo para llevarme al hotel, hay un indigente tirado, ¿verdad? Usted sabe, el indigente que está en la calle, y está media banqueta, entonces yo me bajo para no brincarlo, y en eso no vi que él se levantó, y cuando yo me meto 3 carros después a la banqueta para seguir el trayecto donde voy, él me está esperando, y yo me le quedo viendo, ¿y qué va a hacer este, verdad? Y viene y se me tira y me abraza, imagínense. Y como yo no iba preparado, entonces dejé mis manos así para abajo y me metió una abrazada. Le cuento un olor nauseabundo. Y yo aguanté la respiración y que me suelte, ¿qué hago? Y en eso lo veo así para ver qué más va a hacer, porque ya no me suelta. Y en eso cuando la mirada mía con la de él se choca, grita, me suelta, da un paso atrás y grita: a ti verdaderamente Dios te ama. Yo, ¿qué? Estoy en shock, ¿qué pasó? A ti Dios te ama. Y ahora yo me le tiro encima y lo abrazo. Y me pongo a pensar, oré por unos, si eran 4.000, 3.000 en la iglesia, oré por el 80%, imagínense. Y nadie creyente me dijo, mira, Dios te ama. Y Dios levanta a un indigente tirado, hijo del diablo hasta ese día, para darme un mensaje. Casi me pongo a llorar quebrantado, pongo la mano sobre él y digo, hasta este día vas a vivir esto. Dios te va a arrancar de aquí y vas a compartir las buenas nuevas. Ya lo estaba usando Dios sin creer en él, imagínense. ¿Cómo no lo va a usar Dios? Y le dije, y sé algo, algún día nos vamos a encontrar en algún lugar y lo estoy esperando. Entonces, de veras, no podemos despreciar a nadie. Todo lo que deseas hacer para Dios, debes de saber que primero lo debes de hacer bien en tu casa. Esto es muy importante, esto es clave para todo creyente. ¿Por qué? Porque Dios ve mi vida y ve cómo trato a mi esposa, a mis padres si viven, a mis hijos, a mis hermanos de carne, ¿ya? Porque si a ellos no los trato como lo merecen y como Dios lo aconseja, imagínense cómo voy a tratar a aquellos que no los amo y no son parte de mi familia. O voy a fingir que los estoy tratando bien, que son importantes, lo cual no es cierto. Yo llegué a descubrir que mi casa es el laboratorio de Dios. Es donde Dios prueba mi fe, mi perdón, mi tolerancia, mi servicio, mi amor. Así que cuidado, primero todo comienza en casa. Bueno, ¿qué tenemos que saber? Que el corazón que tenemos hoy es por pura gracia de Dios. Y esa gracia de Dios lo que hace es, primero, desató la fe para que creyéramos, pero esa gracia te equipa, te capacita y te unge. ¿Para qué? Para que hagas lo que es el propósito de Dios, para que cumpla su plan. Él te da la unción y además provee y activa ese llamado en tu corazón, ¿ya? Nos ayuda a tal punto que ya no confiamos en nosotros, que es uno de los mayores problemas del cristianismo, ¿ya? El Evangelio debe descansar totalmente en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es sobrenatural, no es algo que tú y yo podemos aprender a manejar. Siempre va a ser ilógico, siempre va a ser sorprendente, siempre va a ser mucho más allá de lo que yo logro entender o comprender. Otro punto, solo debemos y podemos confiar en el poder del Espíritu de Dios. Él fue dejado para
Eso, para ayudarnos en el camino, para ser nuestro guía, para iluminar donde vamos caminando, para desatar su amor, para desatar su poder. Él hace todo. Él es maestro, Él nos corrige, Él nos revela al corazón su palabra. Entonces no podemos caminar sino confiando en el poder del Espíritu Santo, por favor. Otro punto importante es: caminemos con el manto de amor. Debemos saber que somos llamados a amor. Amar. El amor es el que cubre multitud de pecados. El amor de Dios derriba cualquier barrera o imposibilidad que se quiera levantar. El apóstol Pablo dijo que de nada sirve lo que hacemos si es sin amor. Debemos de saber, por lo tanto, que el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestro corazón y entonces podemos dar lo que ya tenemos. Bueno, ¿qué otro punto? La humildad. Este es uno de los más maravillosos ingredientes de cuidar en nuestro corazón. ¿Ya? Por algo Dios dijo: sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. En el corazón se escriben los preceptos y mandatos, las ordenanzas de Dios. Pero cuidado, porque dice que del corazón también sale lo más perverso y engañoso. Por eso, caminar en humildad agrada el corazón de Dios y nos abre puertas y hace que la manifestación de Dios esté para nosotros. Otro punto es: no compartas lo que no vives. Tenemos que ser congruentes con el mensaje que transmitimos y la vida que reflejamos, ¿verdad? Esto es importante porque el Evangelio se puede predicar sin palabras. Somos cartas abiertas, dijo el apóstol Pablo. Solo con la palabra, solo con la vida que tienes puedes dar vida a otros. Entonces entendamos de veras eso, que debemos cuidar en nuestra vida para poder caminar agradando el corazón de Dios y produciendo de veras un efecto que sea sobre todo maravilloso, porque a eso fuimos llamados. Recuérdate que Dios dijo que no lo encontramos nosotros a Él. Yo fui el que te busqué, yo fui el que me extendí a ti. Entonces estos consejos son para que siempre en tu vida la puerta esté abierta para poder dejar pasar, para recibir, para que te lleguen todos sus beneficios y todas sus bendiciones. Padre, hoy te damos gracias porque tu deseo es bendecirnos. Ya todo está ganado, lo ganaste con sufrimiento a través de tu Hijo, ya es nuestro, pero nosotros somos los que a veces cerramos esa puerta y a veces hasta te reclamamos, Señor. Perdónanos y ayúdanos cada día a entenderlo mejor. Oramos hoy en Cristo Jesús. Amén.